Autoridades advierten acciones administrativas y penales en contra de asambleísta Sofía Espín tras visitar a procesada por el caso Balda. Esposa de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, pedirá ser testigo protegido al contar con información sobre supuesto lavado de activos en los negocios de su expareja. Consejo de la Judicatura solicitó a Contraloría investigue presuntos sobreprecios en la construcción de 4 edificios judiciales durante el anterior gobierno. Conmoción en Guayaquil por un doble crimen. Una madre y su hija fueron asesinadas mientras dormían dentro de una urbanización en San Borondón. En lo internacional, presidente Nicolás Maduro llegó inesperadamente a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Además, en Colombia cae red que enviaba cocaína líquida a Estados Unidos y Europa a través de mulas del narcotráfico. Miércoles 26 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV a mitad de semana. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La ministra del Interior califica como grave que un asambleísta haya visitado en la cárcel a un testigo clave del caso del secuestro del activista político Fernando Balda. Hay reacciones dentro de la Asamblea Nacional a esta situación. Se registran las primeras reacciones ante la declaración de la legisladora Sofía Espín de haber visitado en la cárcel a Diana Falcón, testigo protegida en el caso del secuestro de Fernando Balda. La ministra del Interior, María Paula Romo, califica esta actuación como grave. Es muy grave. Este es un caso que todo el país está pendiente, un caso en el que según la Fiscalía General del Estado estaría implicado inclusive el presidente de la República. Estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia como un testigo protegido. Dejen claro que no son potestades del Ministerio del Interior el manejo de los centros de detención y que deberán ser las autoridades correspondientes las que emitan una respuesta ante esta situación. Asegura que la Fiscalía debería investigar este caso de supuesta injerencia y presiones en contra de una testigo clave. Que un funcionario público y que una funcionaria de alto rango pretenda modificar la opinión, aparentemente, de este testigo, es un caso grave que incluso podría acarrear responsabilidad penal desde mi punto de vista como abogada. Mientras tanto, en la Asamblea varios legisladores también reaccionaron y critican que una colega haya realizado esa visita, que puede ser catalogada como un posible delito de intromisión en la justicia. Sería un caso grave porque estaba de por medio un proceso penal y esa visita pudo haber tenido la intención de influir en el curso del proceso, pero esto tendrá que probarse y ventilarse en el proceso parlamentario. Lo que tienen que explicar esto las personas que dieron la autorización primero y luego pues si se requerirá pues ella seguirá recibiendo la sanción moral que la ciudadanía le está dando y las explicaciones acá políticas pues seguramente también serán exigidas. Por su lado, Sofía Espín se defiende, asegura que su visita fue a nombre personal y que no le teme a cualquier investigación, que si en la asamblea buscan abrir un expediente, ella está dispuesta a responder. En todo caso, que presenten las denuncias, que presenten las pruebas de que yo he presionado a alguien. Yo no he presionado a nadie, mi visita ha sido solidaria, ha sido una visita humanitaria, que el asambleísta que diga eso, que presente las pruebas. Y que no le teme a las posibles repercusiones legales de esa visita. También sabemos que aquí no hay justicia. Si tenemos que acudir a instancias internacionales, lo haremos. ¿Que quieren hacer show? Háganlo. Mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia se emitió un comunicado en el que se aseguraba: en el caso puntual de la visita antes mencionada de la asambleísta Sofía Espín, esta debió seguir con los protocolos de seguridad y de régimen de visitas respectivas. Si no ha cumplido con dichos protocolos y con las normas técnicas establecidas, esta cartera de Estado tomará las acciones administrativas correspondientes contra los servidores públicos responsables. Informó Javier Gallo. El Consejo de la Judicatura Transitorio denunció ante la Contraloría y la Fiscalía General del Estado supuestas irregularidades en los contratos de ejecución de obras para el sistema judicial del país. Las mismas se ejecutaron entre el 2011 y el 2013 con un gasto de 304 millones de dólares aproximadamente.
Fue el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, quien denunció públicamente haber detectado supuestamente irregularidades en los contratos de infraestructura para el sistema judicial que se habrían cometido a partir del 2011 durante las anteriores administraciones. Sobreprecios en los contratos, que en promedio señalan un 60%. José Cisneros, director de infraestructura de la Judicatura, explicó que la mayoría de supuestas irregularidades se encontraron a partir de mayo del 2011, fecha en la cual se declaró en emergencia la función judicial. Se contrató en el periodo 2011-2013 por emergencia. ¿Qué quiere decir? Que no se concursó, no hicieron concursos, simplemente señalaron, invitaron al contratista y usted me pone los precios. En este examen especial se analizaron 3 obras ejecutadas bajo la administración del Consejo de la Judicatura del periodo 2011 al 2013 y una por la Judicatura dirigida por Gustavo Yalc del 2013 al 2018. Por ejemplo, el Complejo Judicial Norte habría sido contratado por un valor de $55.857.092 y registraría un sobreprecio del 28%. Debió haberse contratado en 40 millones, es decir, 15 millones de sobreprecio. El Complejo Judicial Guayaquil Norte habría sido contratado por $34.791.346 y registraría un excedente del 51%. Y debió haberse contratado en 17 millones. El Complejo Judicial de La Tacunga registraría un excedente del 72%. Y el último, el Complejo Judicial de Otavalo, registraría un excedente del 58%. Las supuestas irregularidades irían a más de un presunto sobreprecio, a no contar con los estudios, diseños, propiedad de los predios y diversos permisos, entre otros. Son los contratos celebrados con nexos familiares. Se iban agrupando para poder tener captar una mayor cantidad de obra. Finalizaron indicando que todo este informe ya fue entregado a la Contraloría General del Estado para que inicie una auditoría. Así también el fiscal general Paul Pérez Reina indicó que se iniciará la investigación respectiva. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio le devuelve parcialmente las atribuciones al Consejo de la Judicatura y le faculta para que resuelva 287 sumarios disciplinarios represados. No hay más que aceptar. Mediante resolución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió restituir parcialmente las atribuciones que tenía el Consejo de la Judicatura Temporal y que se les restó tras los conflictos internos impidiéndoles evaluar a la función judicial. Que los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio ejecuten la facultad de sanción prevista en el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, a fin de garantizar el debido proceso dentro de los expedientes disciplinarios abiertos contra servidores judiciales y que se encuentren pendientes de resolución. Esto en respuesta al informe emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, que hasta el 19 de septiembre tenía 287 sumarios disciplinarios pendientes por resolver. Hay unos plazos dentro de los cuales tenemos que resolver y si no se resuelve dentro de esos plazos, quedarían en la impunidad. La verdad, no hemos considerado ningún tema en particular. Lo único que hemos hecho es valorar la posición del presidente del Consejo de la Judicatura, que es quien puede hablar en nombre del Consejo de la Judicatura. Y esa petición nos ha llevado a consideración que es necesario velar por el tema de la sanción y el cumplimiento de procesos iniciados. Cambios que también se registraron en el reglamento para la selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional. La comparecencia oral va a tener una valoración de 50 puntos. La clasificación de los méritos, ya sea por la práctica profesional, la formación profesional y el aporte académico, digamos, se va a valorar sobre un total de 50 puntos también. Otra reforma tiene relación a la preparación profesional, sin que sea necesario que los postulantes tengan PhD. La Constitución es clara en establecer cuáles son los requisitos mínimos y lo que dice es tener título de tercer nivel en Derecho. Informó Héctor Romero. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó la agenda contra la corrupción y la impunidad que pretende se ponga en práctica con el apoyo de las organizaciones, movimientos políticos y la sociedad civil en general.
A 6 meses del proceso electoral para la designación de autoridades seccionales y de los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión Nacional Anticorrupción busca el compromiso de las organizaciones y partidos políticos. Hoy los partidos políticos van a poner en su plan operativo temas relativos a la corrupción. Pero también queremos exigirles a los partidos políticos que escojan candidatos que no por ser buenos futbolistas o ser buenos practicantes de determinado deporte tengan que estar de candidatos. Es parte del contenido de la agenda de transparencia contra la corrupción y la impunidad. Aplaudimos que algunos de los que están aquí, representantes, están buscando hacer autodepuraciones casa adentro de instituciones como la Asamblea, que creemos que también deben suceder en partidos políticos y que creemos que también debe darse en la lógica de la política local. La agenda contempla 15 puntos, entre estos, vigorizar a los partidos y organizaciones políticas locales y nacionales como instrumentos centrales de la democracia y de la intermediación de la demanda ciudadana frente al Estado. Empoderar a la ciudadanía para el ejercicio de la participación en la gestión y en la rendición de cuentas, para lo cual se constituirán veedurías y se impulsará la participación de la sociedad en las decisiones. Se realizó sobre la base de investigación secundaria y entrevistas en profundidad a actores sociales, políticos e institucionales de las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. El Consejo Nacional Electoral resaltando la iniciativa. Significa una alianza estratégica entre instituciones para buscar trabajar por la transparencia de un proceso en favor de democracias más maduras en este país. Nosotros estamos en el deber de cambiar los reglamentos e instructivos para hacer que la lucha contra la corrupción sea también una bandera del Consejo Nacional Electoral. El Movimiento Unidad Popular asumiendo desde ya el compromiso. Los partidos deben dar garantías que la ciudadanía los sepa valorar en cada elección respecto a cómo van a manejar los fondos públicos. Informó Héctor Romero. En la ciudad de Guayaquil, la defensa de la ex esposa de Ricardo Rivera anunció que comparecerá en el juicio por lavado de activos que enfrenta el tío del ex vicepresidente Jorge Glass con el fin de aportar en la investigación y así evitar su posible vinculación en el caso. Según el abogado Daniel Frías, antes no lo denunció porque fue amenazada y tampoco existía independencia en la función judicial. Amparo Gómez ha decidido hablar en el juicio de lavado de activos que enfrenta el tío del ex vicepresidente Jorge Glass en una caja de Pandora llamada Odebrecht. A través de su abogado Daniel Frías informó lo que se busca es evitar que el lodo la salpique. Participó de manera activa en muchas transacciones que definitivamente ya sabe que son un problema legal. Gómez fue su pareja desde 2004 y procrearon una niña. Según su defensor, aportará con documentos, información confidencial de las empresas y demás elementos, si antes no denunció. Porque durante 10 años del gobierno de Rafael Correa, ella fue amenazada, con personal inclusive de inteligencia, como ella ya me lo ha mencionado. La relación connubial terminó en 2011 y aunque el caso Odebrecht trascendió en diciembre de 2016 a través del Departamento de Justicia estadounidense y en Ecuador, los allanamientos empezaron tras los 10 primeros días del gobierno de Lenín Moreno. Pasaba apenas $600 y no solamente contento de pasar $600 de pensión alimenticia, tuvo el descaro de pedir rebaja de pensión a $200 mensuales. Pero no es eso lo que evitó que en su momento se hable. Se estima que la diligencia se pueda efectuar en las próximas semanas, precisa Daniel Frías. Por salud, ella no puede viajar a Quito. De que se recepte su versión en la ciudad de Guayaquil. Yo estoy seguro que le van a dar calidad de testigo protegido. Vamos a afrontar un debido proceso. Creo en la justicia. Solicitamos una entrevista con el abogado de Rivera, Aníbal Quinde. Indicó que se pronunciará en las próximas horas. Informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firmaron un convenio de cooperación para la detección del delito de lavado de activos. Buscan evitar actos de corrupción.
Lo que produce es... La cooperación apunta a que los recursos de los jubilados y afiliados no estén en riesgo, donde se hace necesario trabajar en materia de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y sus actividades conexas. La institución crea la unidad con funcionarios que selecciona la institución, pero que pasan un proceso riguroso de selección. Se trata de una unidad complementaria antilavado en el IES con la que buscan fortalecer los controles para garantizar que los procesos de contratación se hagan bajo la ley y que nadie entregue coimas para acceder a un puesto de trabajo o cualquier tipo de acto de corrupción. Provenga de donde provenga, del pasado, del presente o del futuro. Así, el asesoramiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE será fundamental en la detección de ilícitos relacionados con el lavado de activos. Esto es parte de nuestra responsabilidad para generar transparencia en la gestión pública de nuestro país, que lejos de ser un recurso de persecución a los funcionarios, pretende blindarlos y protegerlos de todo tipo de amenaza relacionada con cualquier acto de corrupción. Buscan evitar que nuevos actos de corrupción salpiquen a funcionarios que han pasado por el directorio del IES y que ahora unos están juzgados y otros prófugos de la justicia. Queremos dar una lucha frontal dentro de la institución contra los actos de corrupción que se pudiese cometer por parte de cualquier servidor de la institución. A partir de la firma del convenio, en 30 días esperan que los integrantes de la unidad antilavados del IES estén operando al 100%. En Quito informó Iván Casamen. El colectivo autodenominado Víctimas 30S presentó un pedido de solicitud a la Asamblea Nacional para que conceda la amnistía general a todos los procesados y sentenciados tras la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, se comprometió a revisar cada uno de los casos. Hasta la Asamblea Nacional llegaron los representantes del colectivo Víctimas 30S con un solo objetivo. Vamos a hacer la presentación formal, oficial, de pedido de amnistía general a las víctimas del 30 de septiembre. Alegan que su pedido estaría sustentado técnica y jurídicamente para que el legislativo analice conceder la amnistía general a todos los procesados y sentenciados por delitos como golpe de Estado, magnicidio, rebelión, sabotaje, terrorismo y otros. De tal manera que son cientos de víctimas. Estamos argumentando técnicamente el hecho fraudulento del 30S. Uno de sus argumentos sería precisamente el informe del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a la utilización de los fondos públicos de la Secretaría Nacional de Inteligencia relacionados con la comisión del 30S que investigó los hechos. Se determina taxativamente, sin ninguna posibilidad de duda alguna, que adulteraron documentos, evidencias, videos, utilizaron fondos públicos para perseguir a inocentes. Esta documentación fue recibida personalmente por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien indicó que esclarecer estos acontecimientos son prioridad para el legislativo. Señaló además que se iniciará de inmediato con la tramitología para arrancar con este proceso. Añadió que en este marco se tendrán reuniones constantes para informar los avances. Es evidente además que existen casos de injusticia en los que la Asamblea Nacional tiene una oportunidad de remediar estas injusticias hechas en la sociedad ecuatoriana. En Quito informó Adriana Rojas. La viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, acudió ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para informar detalles respecto de la solicitud al Consejo de la Judicatura de suspender el uso de grilletes electrónicos. En este marco también se habló de la operatividad que tendrían los mismos. La viceministra de Justicia fue quien asistió a esta mesa legislativa para informar sobre la aplicabilidad del contrato y operatividad de los grilletes electrónicos utilizados por orden judicial. A decir de la funcionaria, no existen suficientes unidades para abastecer la demanda de los pedidos solicitados por los jueces. Tenemos disponibles 235 dispositivos. Sin lugar a duda es un número pequeño que a lo mucho nos llegará a nosotros cumplir incluso posibles daños que puedan tener los 2.554 que están en uso. En torno al contrato con la empresa que brinda el servicio tecnológico de cobertura, manifestó que se encontraría en un proceso de culminación del mismo y de migración de la plataforma a CNT.
Y si la empresa pública no nos garantiza o si no está en la capacidad tecnológica de que su plataforma se pueda, o mejor dicho, que nuestra plataforma del sistema de monitoreo de los dispositivos se puedan homologar fácilmente con el servicio de comunicación de la empresa pública, nosotros nos vamos a ver obligados en continuar con la prestación del servicio de comunicación de la empresa privada. En total, el Ministerio de Justicia estaría monitoreando 2.554 dispositivos. Sin embargo, la funcionaria reiteró que existen lugares donde podría perderse la señal, al igual que un celular. Los dispositivos electrónicos de seguridad utilizan un chip que tiene un número de celular y por eso nosotros contratamos a unos servicios de comunicación a las distintas operadoras para hacer el monitoreo. Sobre estas afirmaciones, el asambleísta Luis Fernando Torres manifestó que le llama la atención la operatividad eficiente que tienen estos dispositivos. Debería contratarse con alguna empresa que ofrezca un servicio de seguimiento a los procesados que tienen grilletes sin que haya margen alguno para que se pierda la señal. Al final de cuentas, la viceministra Guzmán puntualizó que el problema de cobertura tiene que ver directamente con los servicios de comunicación del país. Informó Javier Rosero. El anuncio de la eliminación de la Secretaría de Inteligencia debería ir acompañado de una auditoría al uso de los recursos públicos para los seguimientos realizados a políticos. Así lo considera un experto en el tema de seguridad. Para el experto en temas de seguridad, Mario Pazmiño, la decisión presidencial de eliminar definitivamente la Secretaría Nacional de Inteligencia es una decisión necesaria y urgente. Pero afirma que antes de eliminar la SENAIN, lo que se debe hacer es una auditoría completa a las acciones realizadas por la Secretaría en la última década. Es necesario hacer una auditoría operativa de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Lo que quiero decir es que tienen que transparentarse todas las operaciones que realizó la Secretaría de Inteligencia, porque parte de esas operaciones son violatorias a ciertos derechos constitucionales. Que no hacer una investigación de los recursos utilizados y en qué se invirtieron sería dejar en la impunidad las múltiples denuncias de persecución a políticos y la posible malutilización de recursos públicos. Se tiene que saber hacia dónde fueron a parar esos recursos, cuánto se gastó, quiénes fueron los responsables de esos gastos. Además, Pazmiño adelanta que es necesario que expertos nacionales con asistencia internacional sean los encargados de la creación del nuevo ente de inteligencia para que en él prime la lucha contra la delincuencia organizada. Cuando uno acepta cooperación internacional, no está aceptando ideología, está aceptando un beneficio en función de cómo combatir una amenaza. Esas cosas tienen que cambiarse, esos paradigmas que están metidos en la cabeza y que están causando mucho daño. Informó Javier Gallo. En otro ámbito de la información, expectativa mundial por la intervención de Maduro ante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras duras críticas de sus homólogos a su gobierno, el mandatario aseguró que llegó para defender a su patria. Vengo a la Asamblea General de Naciones Unidas a defender la verdad de Venezuela, a traer la voz de nuestra patria. De manera sorpresiva, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Nueva York para participar de la 73ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy Venezuela es víctima de una agresión permanente en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo mediático, por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica. Según el mandatario, su propósito es defender la verdad de la República de Venezuela. Se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional. Hoy sabemos que es una intervención internacional que se ha pretendido, una intervención militar de control de nuestro país. Y es que durante la asamblea varios representantes de Estado han mostrado su preocupación por la crisis humanitaria que vive el país bolivariano. Este es un reto global. El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mostró su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. La actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe,
y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela. En ese amenazador contexto, queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista. Hasta el momento no se ha confirmado si se dará o no un encuentro entre el mandatario venezolano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien indicó que está dispuesto a reunirse con su homólogo para hablar de la situación de Venezuela. Mientras tanto, cientos de personas se concentraron en las afueras de la sede de la ONU en rechazo a la llegada de Nicolás Maduro. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Y representantes de los estados de Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Perú y Paraguay denunciaron al gobierno de Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional para que investigue sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La misiva está basada en 3 informes elaborados por organismos internacionales donde se denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y se asegura que en Venezuela existe un ataque generalizado y sistemático con intención política. Esta es la primera vez que un país es demandado por otros ante el organismo y supone un mecanismo de presión sobre el gobierno de Maduro para que se supere la crisis que vive el país suramericano. La posición de Ecuador ante la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela sería favorable para mejorar las relaciones internacionales de nuestro país. Esto según varios analistas. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la situación que atraviesa Venezuela. En su intervención, el mandatario mostró su preocupación por la ola migratoria y cuestionó las políticas del vecino país. Cuando los gobiernos desvían su objetivo de cuidar a los más pobres y necesitados, esa población busca mejores oportunidades fuera de su tierra. La postura crítica de Ecuador ante la reunión diplomática más importante en el mundo, según varios expertos en relaciones internacionales, favorecerá a nuestro país. Hace bien el presidente Moreno en comprender que no hace nada al lado de los países del ALBA y que en cambio en el otro sector, ahora sí podemos ingresar a la Alianza para el Pacífico. La gran cuenca del Pacífico, que es donde está la riqueza mundial, al menos la mitad de la riqueza mundial. El mantener una política apegada a la moral, a la ética, a la ley y a la realidad no puede sino ser beneficiosa para un país. Contribuye a que el país sea mirado con un poco más de respeto. Sin embargo, esperan que la posición de Ecuador sea tan enérgica como otros países de la región, los que presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Moreno está por la ruta adecuada. Ojalá pueda ir más rápido en esa ruta. De acuerdo a la ONU, desde el 2015 han migrado cerca de 1.6 millones de venezolanos, informó Sofía Vintimilla. El flujo de ciudadanos extranjeros que buscan ingresar al país está en aumento en el puente internacional de Rumichaca. Se ha podido determinar, de acuerdo a las estadísticas, que agosto finalizó con un promedio de 1.900 venezolanos y en las últimas semanas este número subió a 2.300 extranjeros. El éxodo de ciudadanos venezolanos no ha frenado por esta frontera. En los últimos días se ha incrementado el flujo a 2.300 extranjeros diarios, por lo que los organismos del Estado continúan brindándoles atención en el ingreso a Ecuador. Migración, de hecho, tiene conocimiento de cuáles van a ser los flujos conforme se van incrementando. Tenemos un incremento de un promedio de 500 personas más. La mesa de movilidad continúa analizando el tema del aumento en el flujo de migrantes, tomando en cuenta que la emergencia finaliza este próximo día domingo. Dependerá justamente del análisis de las autoridades a nivel nacional de qué es lo que se está viviendo y de igual manera de los datos que se entreguen, tanto que se pueda obtener de Venezuela y del vecino país de Colombia, de cuál va a ser el flujo migratorio que vamos a tener de aquí en adelante. Mientras los venezolanos que arriban al país solicitan intervención internacional para buscar frenar la migración, asegurando que el panorama económico en Venezuela cada vez es más crítico. Tuve que dejar mis vehículos allá y no los censé y dije que no, hasta que salga este gobierno. Si sale, me regreso a mi país. Intervención internacional para que ayude al pueblo venezolano, porque hasta el momento no ha podido salir de esa situación por sí solo. Sería una buena opción una intervención militar. Yo regresaría ya cuando me vea estable y voy a buscar a mi bebé. Los extranjeros están siendo atendidos también por organismos internacionales, igual por ONGs y Cruz Roja, quienes les brindan conexiones a internet y llamadas gratuitas, también ayuda psicológica. Bueno, diariamente se atienden cerca de 300 personas en el servicio de restauración del contacto familiar.
se están consumiendo un aproximado de 1.200 a 1.400 litros de agua diarios, tanto en los botellones que proveemos como del tanque de 5.000 litros que tenemos puestos en el CEBAF, y un promedio de 50 a 40 personas que reciben apoyo psicosocial. Desde Rumichaca informa Miriam Enríquez. Ahora les contamos en otro tema. En Puembo la policía detuvo al hermano de una menor de edad, quien sería responsable de agredirla sexualmente por reiteradas ocasiones. La adolescente lo denunció e intentó quitarse la vida. Buscó acabar con el infierno que vivía en su propia casa. La gota que derramó la copa fue supuestamente una nueva agresión sexual que sufrió en manos de su propio hermano. El joven de 22 años de edad, en vez de protegerla, cuidarla, según la versión de la chica, la violaba cuando se le antojaba. Nuevamente reincide esta persona, que es del hermano. Entonces la adolescente, cansado de este tipo de abusos, es donde ella da aviso ya a la policía. Esta vez buscó ayuda, avisó a la policía preventiva lo que acabó de vivir, la experiencia amarga de ser objeto sexual de su hermano. Por tratarse de un hecho donde la víctima es menor de edad, fue necesario la presencia de agentes de la DINAPEN, quienes actuaron en flagrancia e ingresaron a la vivienda donde estaba el supuesto violador. Hasta que había llegado el día de hoy, el cansancio de tanto abuso de parte del hermano. El calvario habría empezado desde los 5 años. La menor todo ese tiempo, por miedo a las amenazas, nunca dijo nada a los padres, pero en esta ocasión se armó de valor y lo denunció. Pero luego, según los policías, intentó suicidarse cortándose las venas, pero la ayuda llegó a tiempo. Se pudo visualizar las huellas en las muñecas de los dos brazos, en donde igualmente habían hojas de gilet. Serán los exámenes pertinentes los que determinen si existió violación. Mientras tanto, la adolescente recibe ayuda psicológica en un drama familiar difícil de sobrellevar, donde hay padres confundidos, hermanos enfrentados en un entorno que jamás buscaron vivir. En el artículo 171, lo que habla el COIP, estipula de 19 a 22 años de prisión. Tal vez el perdón llegará algún día en un drama difícil de olvidar. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Esmeraldas, policía en servicio activo aparentemente se quitó la vida utilizando su arma de dotación. Sus compañeros iban a proceder a detenerlo, pero antes de ir preso se disparó a la altura de la cabeza. No se sabe mucho, pero hay un uniformado muerto. El comando del distrito Esmeraldas evitó dar un pronunciamiento oficial de lo sucedido, pero se conoce que el sargento de policía Raúl Pazmiño Mosquera prestaba sus servicios en la cárcel de mujeres de esta ciudad. Sus compañeros buscaron dar cumplimiento a la orden judicial emitida por el juzgado de la familia, niñez y adolescencia, que giró una boleta de captura en contra del uniformado por estar aparentemente implicado en un delito de violación a una menor de edad, hija de su expareja. Cuando se cumplía el proceso y los agentes procedían a retirar las pertenencias del servidor policial, este habría sacado su arma de dotación y se disparó aparentemente en el costado derecho de la cabeza, muriendo de manera instantánea. Lo que sería un suicidio se registró en la vivienda del uniformado en presencia de su actual compañera sentimental, ubicada en el barrio Panecillo norte de la ciudad de Esmeraldas. El arma de dotación fue levantada como evidencia y será sometida a los análisis respectivos y confirmar que el proyectil salió de la pistola que le entregó la institución para cumplir con su labor. Así el sargento evitó ir a la cárcel, estar privado de su libertad, no sé si por miedo a pagar sus presuntos actos impúdicos en la tierra o porque su estado de culpa estaba talando en lo más profundo del corazón y prefirió acabar en la tumba sus conflictos terrenales, informó Iván Casamen. Momento de nuestra primera pausa, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Un terrible caso ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Una madre y su hija fueron asesinadas mientras dormían dentro de su casa en una urbanización en la vía San Borondón. La DINASET investiga quién y por qué les quitaron la vida. Los habitantes de una urbanización del kilómetro 1 de la vía San Borondón se despertaron con la terrible noticia. Una vecina y su hija estaban sin vida dentro de sus habitaciones. Y fuera de la casa, observaron a una sobreviviente que contaba desesperada a la Policía Nacional y al personal de seguridad lo que había sucedido en horas de la madrugada. Las dejaron atadas de pies y manos y con cinta de embalaje en la boca. Su madre y su hermana habían fallecido asfixiadas. La hija del medio está viva, es la que estaba gritando ayuda, ayuda, a la hora de las 6 de la mañana. Ahí llamaron a la policía, subió y tomó los signos vitales. Las tres estaban amarradas, cada una en su cuarto.
y ahí tomó signos vitales y 2 chicas están muertas, que es la mamá y la hija menor. Hay una casa al frente que tienen cámaras de seguridad y han visto que han pasado 4 personas. Ahí es cuando van a ingresar a las 2:31. Y efectivamente, Ahí están, ahí atrás. en el video de una de las cámaras de seguridad de una de las villas, aquel conjunto habitacional privado, se observa 4 sujetos ingresar y uno de ellos lleva una mochila en su espalda. Se presume que serían los responsables de haber cometido esas muertes violentas. Se robaron 2 cosas de la casa. Nosotros hemos podido determinar que la casa se encuentra alterada. La escena obviamente nos da a notar que trataron de buscar algo. Sin embargo, no hemos podido determinar a ciencia cierta que se sustrajeron mayor situación. Nosotros no hemos podido determinar que las puertas han sido forzadas. Sin embargo, existe una entrada en la parte posterior que era viable y era asequible por los agresores. Las víctimas fueron identificadas como Estefanía E., de 26 años, y su progenitora Olga C., de 68, en un caso que encendió las alertas de los habitantes de este lugar, que quieren saber exactamente por dónde ingresaron estas personas peligrosas. Se estuvo contactando el ingreso. Podría ser por la parte de atrás, posterior, una ventana de vidrio, puerta de vidrio, pero hay otros indicios que pueden ser también por la puerta principal. Dicen supuestamente robo, o sería más allá, que no es robo, podría ser asesinato. Los cuerpos fueron retirados por personal de criminalística, mientras que la DINASEC y la Fiscalía realizan minuciosas indagaciones, en ese caso, para determinar con exactitud el móvil del doble crimen. La situación, la causa basal de esa muerte, pues todavía está en investigación. Existe un arma de fuego, la cual es aparentemente parte de las personas de la casa, no estaría vinculada directamente a los agresores. Existen hechos que definitivamente también nos abren otra parte investigativa, otra arista investigativa en torno al presente caso. Por ahora no existen personas detenidas ni retenidas para investigaciones, informó Charlie Pisa. Como lo anunciamos, cámaras del sistema Ojos de Águila captaron el momento cuando un ciudadano con su hijo en brazos es atropellado en el puerto principal. Fíjese muy bien en esta imagen. Así es, un vehículo invade un parterre central en la avenida Isidro Ayora en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se genera un gran accidente. El problema es que si se percata mejor, el automotor embiste a una persona, el cual tenía un pequeño en sus brazos. Esto generó el asombro de los habitantes del sector, que inmediatamente corrieron a socorrer a la persona. Elementos del ATM, así como de socorro, llegaron al punto para verificar las novedades. Los heridos fueron trasladados hasta una casa de salud cercana. Aparentemente el conductor habría perdido pista, estrellándose directamente contra el parterre. Y que ahora esta investigación se profundiza para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Informó Julio César Saona. El Ecuador conmemoró el Día Nacional de la Bandera. Estudiantes de último año de educación básica y de tercer año de bachillerato juraron ante ella respetar y amar a su patria. Con una tradicional ceremonia se conmemoró el Día de la Bandera Nacional este 26 de septiembre. La cita se realizó en la Cima de la Libertad y contó con la presencia del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y más autoridades. Esta es la presencia de nuestros símbolos patrios, de nuestras insignias que han portado nuestras Fuerzas Armadas en las fronteras, como hitos gloriosos, como presencia indeclinable.
El 26 de septiembre de 1860, Gabriel García Moreno adoptó el tricolor gran colombiano, pero no fue sino hasta 1995 que se decretó como su día nacional. Es por esto que la bandera, compuesta por 3 colores, el amarillo que representa la riqueza de nuestro país, el azul el cielo y los mares y el rojo la sangre derramada por nuestros héroes, además de su escudo, es la protagonista de un sinnúmero de actividades. Por ejemplo, el juramento a la bandera. A decir del Ministerio de Educación, este año 281.000 alumnos a escala nacional cumplieron con esta fecha cívica. El honor que conlleva ser abanderada implica la más alta distinción, refleja un elevado grado de responsabilidad, perseverancia, compromiso, al igual con valores como el respeto, la solidaridad, la constancia, que se van adquiriendo a través de nuestra vida. Pero no solo eso, en el Templo de la Patria también se realizó un acto simbólico, la incineración de las banderas que han cumplido con su tiempo de vida útil. Sus cenizas fueron puestas en un cofre especial y entregadas a las unidades de la Armada del Ecuador, para que posteriormente se las esparza en el mar territorial, y así, metafóricamente, renazca emergiendo un nuevo estandarte nacional. En Quito informó Andrea Orbe. Y con eso nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.